Ya le he dicho a usted que siempre que yo me hinco a orar todos los días, el Señor siempre me habla y me dice, habla de esto. Y el Señor me ponía este tema, hermanos, venciendo a los gigantes. Mire, nosotros estamos rodeados de gigantes, y el asunto es de que muchas veces no nos damos cuenta y estamos siendo atacados, pero terriblemente. Entonces, como no visualizamos a nuestro enemigo ni entendemos que tenemos enemigos muy grandes, no sabemos cómo pedir ni cómo luchar. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermanos, a luchar y aprender a ganar nuestras batallas. Mire, le voy a decir cómo está la situación. Cuando usted tiene un problema y no entiende ese problema y no sabe cómo hacer la guerra en ese problema, el problema se acrecenta más. Y cuando usted entiende cómo ganar esa batalla y cómo resolver ese problema, usted avanza, usted crece y Dios lo pone en otro nivel espiritual. Pero cuando usted no entiende un pequeño problema que le llega a su vida, el enemigo lo sigue atacando y con nuevas cosas. Y usted dice, híjole, ya no aguanto. Algunos hermanos es triste, pero cuando son nuevos en el camino del Señor, se inclinan hacia el alcoholismo, otros hacia las drogas y otros abandonan a la familia porque tienen problemas y no saben cómo resolverlos. Miren, hermanos, ahí sí podríamos decir hogares en crisis, porque no están acudiendo a Cristo. Si estuvieran acudiendo a Cristo, diríamos hogares en Cristo, ya no en crisis, porque están entendiendo que el enemigo se ha levantado en contra de su hogar, pero tienen que entender que Dios lo permite. Usted dirá, pero ¿por qué Dios permite eso? Si yo soy su hijo. A veces algunos se atreven, algunas hermanas dicen, yo soy su consentida, dicen. Hermano, sea consentida o consentido, Dios lo permite, porque Dios sabe que cuando usted tiene batallas, usted aprende a ser una guerrera, un guerrero que va a saber ayudar a otros. Pero cuando usted no ha podido liberar su problema, usted no puede ayudar a otros. Así yo estoy más en problemas y más problemas, dice. Como que se le hace una carga que no puede usted llevar. Entonces cuando nosotros aprendemos que aún en esta tierra hay gigantes contra los que hay que pelear batallas, nosotros, hermanos, entonces lo que hacemos es que nuestra mentalidad está despierta para entender cómo vamos a ganar esta batalla. Y entonces nos ponemos en guardia y todos los días en oración. Señor, enséñame cómo voy a pelear esta batalla y qué estrategia me vas a dar para pelearla y ganarla. Entonces cuando nosotros, hermanos, llegamos ahí y nos damos cuenta que no hay problema que no se pueda resolver, sino que Dios siempre nos da, fíjese cómo dice la Biblia, que Dios juntamente con la prueba, dice, nos da la salida. Entonces tu problema no es un problema incubado, es un problema que tiene salida. Es como decir que tiene solución, pero tienes que entenderlo, porque si no lo entiendes, tal vez estás hasta maldiciendo, diciendo y bien molestos. Entonces Dios dice, no, aprende a entender que no es así como vas a ganar esta batalla. Tienes que entender de qué forma resolver estos problemas, de una forma que tú salgas bendecido, no derrotado. Hay gente que cree que resolver un problema dice, ¿sabe qué? Cada quien por su lado. No, eso no es resolver problemas. Eso es problemas sin resolver. Entonces los hijos de Dios no somos de esa forma. Los hijos de Dios tenemos que entender que hay formas como Dios trabaja nuestras vidas y nos enseña. ¿Cómo viste los problemas cuando llegan? ¿Los ve chiquitos? Este está bien fácil de resolverlo. Dice. Ahorita le hablo a mi amigo fulano y tal y él lo resuelve. Hay algunos que así, ¿verdad? Como que con charolazo pasan los problemas, ¿verdad? Pero mire, hay otros que no. Híjole, ¿ahora cómo le voy a hacer? Este problema sí que está, híjole, bien grande. Miren, hermano, le voy a contar algo que a mí me pasó en un tiempo. Cuando yo estuve de pastor en Ecatepec,
Fíjese que en ese tiempo se dieron unas situaciones bien feas. Bueno, Ecatepec siempre ha sido difícil, pero hermanos, se dieron unas situaciones de caos bien fuertes, de que los pandilleros se metían a las casas, golpeaban a toda la gente y les robaban lo que tenían. Y el asunto es que, y cuando no pasaba eso, que la judicial llegaba y se les ponía la pistola, se metía a la casa y se los llevaba. Y el asunto es de que me hablan: pastor, vaya a interceder por mis hijos, los golpearon y que los están torturando. Y hermanos, allá voy yo, me paro en la oficina, y pues en mi caso me hacían al principio, pero ya después me vio uno y me dijo: licenciado. Yo dije: qué bueno, ya soy licenciado. El problema está así, me dice. Fíjese, hermano, y al que era licenciado ni caso le hacía. Y me dice: el problema está de esta forma, me dice. Y todos me informaban, hermano. Entonces, el asunto es que los muchachos los tenían presos porque como por allá se usaban puras combis en ese tiempo, hermanos, para transportar el pasaje, y ellos compraron unas combis que eran de Sabritas, hermanos, se las habían robado y se las vendieron a ellos. Híjole, dije: hoy sí está dura la situación, pero Dios los va a sacar. Y sus papás bien afligidos, la mamá llorando: pastor, por favor, ayúdenos, haga algo. Y yo le digo: no se preocupen, ellos van a salir. De aquí a mañana ellos ya están fuera, Dios va a hacer la obra. Y hermano, el asunto es que llega el comandante, un barbón, hermano, y bigotón, y se me para así, casi como que me quería besar, hermano. Yo dije: ¿qué? Dije: ¿qué me decía? ¿Y qué? Y se me paraba así. Y yo nada más tranquilo, pues yo vine a tratar el asunto de los muchachos, a eso vine. Y agarré yo la vuelta y se fue. El asunto es que no me querían hacer caso, pero fíjese, al otro día ellos estaban fuera. Entonces, cuando uno cree que Dios es el Todopoderoso y que Dios va a ayudar a que las cosas se resuelvan, hermano, uno va a hablar, pero uno sabe que Dios también habla por uno. Entonces, mire, cuando usted tenga un problema, no vea que es un gigante nada más. Si no, usted piense: ¿dónde le voy a dar a este gigante? Como lo hizo David con Goliat. David, cuando fue a pelear con él no titubeó, sino él dijo: así, y así está la situación. Y entonces David dijo: ¿qué le van a dar al que lo derribe? Fíjese que David no pensó: ese gigante sí está tremendo, mide como unos 4 o 5 metros. Híjole. Y él dijo: ¿qué le van a dar al que lo derribe? Porque él ya estaba seguro que él le iba a ganar. Y hermano, si le ganó, ¿y sabe qué hizo cuando ya lo derribó? Fue y le cortó la cabeza con su misma espada. Entonces aquí es donde nosotros vemos que a veces nosotros tenemos problemas, pero no les cortamos la cabeza a los problemas, sino que los dejamos ahí vivos, ¿verdad, hermano? Sin darle una solución completa. Entonces, problemas no resueltos, problemas que siguen vivos y que nos van a seguir afectando. Entonces, mire, vamos a irnos a la Biblia. Y en la Biblia usted va a ver algo que la Biblia nos muestra. No lo he puesto, ¿verdad? Déjeme, ahí voy. Ahí está. Mire, primero lo que los gigantes en nuestra vida hacen es amenazarnos. ¿Y cuáles son las amenazas que recibimos de los gigantes? Mire, primer libro de Reyes 19:2 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. El profeta les había dado muerte a los profetas falsos. Y ahora tenía un problema grande, hermano. Un problema que lo llevó a la depresión. Fíjense, difícil. Tan fuerte que cuando él oyó las amenazas de Jezabel, que le iba a hacer lo mismo que él hizo con los profetas, pero esta le había dicho que le iba a cortar la cabeza a él. Entonces el profeta entró en miedo. Entró en un momento de depresión, hermanos, que se la quería solo pasar durmiendo. ¿Qué le pasa a usted cuando tiene problemas? ¿Qué hace? ¿Se duerme? ¿O busca resolverlo? ¿Busca la solución de ese problema? ¿O se inclina a hacer cosas
que no debiera ser en medio del problema. Fíjense que hay gente, hermanos, que a veces no tienen la capacidad como para tratar sus problemas buenos y sanos, o no saben, hermanos, entablar un diálogo para poder buscar soluciones. Bien rápido se enojan y es una situación terrible cuando una persona no se presta. Entonces eso es donde uno tiene que buscarle el lado al problema, hermanos. Fíjense que en esta vida hasta las piedras tienen un lado, hermano. Un lado por donde se pueden usar. Entonces quiere decir que nosotros podemos resolver problemas, hermanos, sabiendo tener paciencia. Esa es una de las cosas que Dios nos pide, que seamos pacientes y que aprendamos a ser humildes, porque muchas veces cuando hay problemas uno no es humilde, hermano. Y si le preguntan a uno quién tiene la culpa, uno dice la mujer tiene la culpa, ¿verdad? Como hombre. Y uno siempre quiere llevarlas de ganar y nunca quiere uno perder. Mire, si usted está en esa posición, no va a resolver nada y no va a lograr que su familia se haga fuerte, sino que al contrario, va a tener una familia débil porque va a estar siempre emproblemada. Y cuando hay una familia donde siempre hay problema y no soluciones, es donde los hijos, por último, salen disparados de la casa, hermanos. Y dice uno, qué triste que estas cosas tengan que pasar. Pero mire, una de las cosas que vemos primero, dice que los gigantes lo primero que hacen es amenazar, ¿verdad? Estamos en tiempos tan difíciles donde usted no sabe de dónde le va a llegar la amenaza. Si es una amenaza familiar, o si es una amenaza de extorsión, o si es una amenaza, hermanos, de robo, o si es una amenaza de muerte. Mire, es tan terrible cuando nos pasa eso. Nosotros decimos, bueno, ¿y ahora qué hago? Hay gente, hermanos, que se enferma cuando tiene esa clase de amenazas, terminan temblando. ¿Se imaginas que le digan, y coopera? Porque si no, esa gente amenaza bien feo, ¿verdad? Para nosotros lo vemos como gigantes. Y más si le dice, mira, soy de la familia michoacana. Usted dice, ay, son de los más malos, dice usted. O mira, soy del cártel tal. Híjole, esos son peores, esos tienen fama. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Primero es importante pensar, ¿dónde estamos nosotros parados? ¿Sobre qué estamos parados? ¿Sobre un suelo firme o sobre arena, hermano, donde todo se nos mueve y no tenemos estabilidad en la vida? Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, y Dios nos manda a aprender de eso. Mire, por eso le decía que las cosas no llegan solo por llegar. Todo lo que llega a nuestra vida llega con un propósito. Desde el momento que nosotros conocemos a Jesucristo, todo lo que llega tiene un propósito. Ahora es que usted diga, pero ¿cuál es el propósito? Que usted me diga, pastor, ¿y cuál es el propósito? Y yo le voy a decir, pues usted debe saberlo porque usted es el que está en el problema. Y usted es el que debe saber qué le está pasando. Y entonces el propósito que Dios siempre tiene, hermanos, es sacarnos victoriosos en medio de toda amenaza. Y no atemorizarnos ni amedrentarnos, ¿verdad? Que usted diga, yo por eso me fui a vivir a una colonia o a un lugar, hermano, donde todo es paz y tranquilidad, y de repente le llegan los problemas. Y usted dice, híjole, yo no pensé que aquí fueran a llegar los problemas. Miren, hermanos, yo tenía un conocido, un doctor, una persona muy linda aquí en Cuernavaca. Se fue a vivir a un lugar, no sé si era, ¿cómo se llama el que está saliendo de la autopista? ¿Bugambilias o cómo es? Tabachines, ¿verdad? Decís Tabachines, sí me ayudan. Sí va a vivir ahí, hermano. Y usted dice, aquí si no van a molestar. Y se empieza a hacer amigo una persona de usted y da de que ese es del crimen organizado. Y usted dice, híjole, ¿dónde me vine a meter? ¿Y ahora qué hago? Ahí es donde uno tiene que pensar. Y lo empiezan a amenazar ahí, pero en ese lugarcito que usted creía que era bien tranquilo. Fíjense, hermanos, que yo creo que nosotros siempre debemos de orar para todo. Y pedirle a la dirección a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? Tú indícame qué tengo que hacer. Entonces, cuando uno hace así, hermano, Dios siempre le da el lugar indicado a uno. Mire, ahora mire lo que dice 1 Samuel 17:11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, dice, se turbaron
y tuvieron gran miedo. Oiga, ¿qué es lo que oímos a veces, hermano? Y más si usted todos los días oye las noticias, las de la mañana, las del mediodía y las de la noche. ¿Cuántas veces oraba Daniel en el día, hermano? 3 veces, a la mañana, al mediodía, en la noche. Cuando llegó la amenaza para ellos, hermanos, del rey, que el que no adorara la imagen que él iba a hacer, iba a morir. A Daniel no le importó. Fíjese que ese tipo de ejemplo en la Biblia, yo digo, qué bárbaro. Observe ese pasaje y va a decir usted, no tuvo miedo, no se turbó, no se amedrentó, sino que lo que hizo, dijo, pues voy a orar. Como siempre, abrió sus ventanas, hermano, y empezó a orar en dirección a Israel, dice la Biblia. Y hermanos, pues rápido los chismosos fueron. ¿Sabes qué? Daniel ya está orando. Daniel no quiere adorar la imagen que tú hiciste y lo iban a matar, y a él no le importó. Y el rey tratando de convencerlos, ¿y por qué no lo hacen? Mire, porque no va a haber Dios que los pueda librar de mi mano. Y ellos le dijeron, sépase pues, oh rey, ya sea que Dios nos libre o que no nos libre, no vamos a adorar tu imagen. Miren, ahí es donde nosotros tenemos que entender por qué ellos tuvieron tanta paz. Tal vez usted va a decir, pastores, que en ese tiempo no existía el cártel de Jalisco Nueva Generación. O va a decir usted, o no existía lo de la Michoacana. Hermanos, todos los tiempos han traído momentos difíciles. Y el asunto es que uno sepa con qué se está enfrentando o a quién. Y Daniel y sus amigos, hermanos, lo que hicieron fue ponerse a orar. Se imagina, a Daniel lo meten en un pozo con leones hambrientos, hermano. Y a sus amigos lo meten a un horno 7 veces calentado. Y no les pasa nada, ni se les quema la ropa. A Daniel los leones, hermano, mejor echados a un lado los tenía, como que fueran sus mascotas. Y se imagina, entonces el rey dijo, qué raro. Y cuando el rey no podía dormir, hermano, y se fue a hablar a donde estaba el horno. Misael, Sadrach, Abednego, su Dios los ha podido librar de mi mano. Y ellos gritaron, vive para siempre, oh rey, le dice. Y se asombró, hermanos, de que estaban vivos. Pero lo que lo asombró, ¿sabe qué fue? Que él dijo que había visto 4 adentro, no fueron 3 los que metimos. Dijo, porque hay 4, pero uno dice tiene semejanza a los dioses. Eso fue lo que él dijo. Quiere decir que vio a Dios en medio de ellos para que ellos no se quemaran. Entonces, para ver qué pasó, metieron a uno de los que los acusó, lo metieron al horno y rápido ardió. A otros los metieron en el pozo donde estaban los leones, hermano, y igual se los devoraron rápido. Entonces uno dice, bueno, ¿qué quiere decir Dios con esto? Quiere decir que cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios y estamos tranquilos, Dios pelea por nosotros, Dios habla por nosotros, Dios nos defiende. Y hace cosas grandes, hermano, hace milagros. Mire, que usted diga, oiga, esto solamente Dios lo pudo hacer. Nadie más. Ahí es donde uno empieza a decir, si Dios es real. Miren, hermano, nosotros no hablamos de ídolos, ni hablamos de dioses de madera o de cartón o de yeso. Estamos hablando de un Dios vivo, que es todopoderoso y que hay problemas que son gigantes para nosotros, tipo Goliat. Que para Dios eso no es nada, pero Dios lo que quiere es que aprendamos a ver no al gigante, sino al todopoderoso que está por arriba del gigante. Y cuando nosotros aprendemos a ver de esa manera, entonces nosotros podemos decir, nuestro Dios es más grande que nuestros problemas. Pero cuando tus problemas son más grandes que Dios, tú no encuentras solución. Y empiezas a decir, yo creo que me voy a volver loco. No te vas a volver loca ni loco, porque el Dios Todopoderoso está al pendiente de tus necesidades. Mire, la Biblia dice que todos se turbaron y tuvieron gran miedo. Bueno, la respuesta de Dios en San Juan 14:1 es, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Dijo. Creed también en mí. Entonces aquí llegamos a un punto. ¿De qué forma creemos en Dios? ¿Dios de una religión? ¿Dioses de los ídolos? ¿O el Dios Todopoderoso? Entonces, si creemos en el Dios Todopoderoso, hermano,
No hay cosa que no se pueda resolver. Todo en esta vida tiene solución. Pero a veces no tomemos soluciones equivocadas. Donde, hermanos, mire, estamos llegando a un tiempo, hermanos, en estos días, yo sé que ese tema me lo puso Dios. Porque yo digo, Señor, están pasando cosas muy terribles. Gente que se está enfermando mucho, gente que tiene amenazas de muerte, otros que se quieren suicidar. Miren, hermanos, son situaciones bien tremendas. Y lo tremendo es que me dicen, pastor, ¿podrá usted orar por él para que ya no se quite la vida? Mire, yo digo amén, busquémoslos, ayudémoslos, aconsejémosle, digámosle que no haga tal cosa, que Dios es lo mejor para su vida. Está contando una hermana ayer, me dice, pastor, fíjese que mi primo se quiso quitar la vida y lo bajaron del lazo ya bien morado. Ya estaba morado cuando lo encontraron y gracias a Dios se salvó. Pero le digo, no, él tiene amenazas de muerte. Ahí la muerte está acechando contra su vida para que él se quite la vida. Fíjense, hermanos, que yo una vez me tocó ir a California y estaba en el cuarto orando, pero cuando estaba orando entró un espíritu donde yo estaba orando y era un espíritu de muerte y me entró una angustia, hermano. ¿Sabe qué decía yo cuando alguien se quitaba la vida? ¡Qué cobarde! Me enojaba. ¡Qué cobarde! Decía yo, si tan bonita que es la vida. Pero yo no sabía qué clase de problemas ellos tenían. Yo no había pasado por la situación que ellos estaban pasando. Entonces haga cuenta que Dios dijo, ahí va un espíritu de angustia, ahí va uno de ansiedad, ahí va uno de depresión. Ay, hermano, qué horrible se siente, hermano. Y yo empiezo en el nombre de Jesús, espíritu de depresión, te echo fuera de este lugar, te ato, no tienes parte conmigo. Espíritu de depresión, te vas. Espíritu de angustia, te vas. Espíritu de ansiedad, como 2 horas, hermano, reprendiendo y peleando con esos espíritus. Como a las 2 horas sentí que había vencido y me entró una paz grande. Entonces empecé a llorar, papito, gracias, gracias. Empecé a entender por qué se suicidaban muchas personas. Empecé a darme cuenta que no es algo que ellos buscaron, no es algo que ellos pidieron, es algo que les llegó como una prueba, como una lucha, como un ataque, como una amenaza, como usted quiera. Entonces aquí es donde uno tiene que entender que Dios, como dice su palabra, juntamente con la prueba o juntamente con tu lucha o juntamente con tu ataque o juntamente con la guerra que tienes que levantar, te va a dar la salida. Por eso, ¿saben cuál es la salida? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también. Si nosotros creemos en Dios, hermano, aferradamente, nosotros tenemos solución a los problemas. Tenemos respuesta a nuestras luchas. Tenemos la batalla ganada porque con nosotros está el poderoso gigante. Amén. Ese sí es el verdadero gigante. Los otros gigantes son gigantitos. Claro que para nosotros son grandes, ¿verdad? Como decían los de Israel, hermano. Nosotros ellos nos veían a nosotros, dijeron los que fueron a reconocer la tierra prometida, como langostas nos veían. Oiga, hermano, quiere decir que aparte de que son gigantes, son arrogantes. Los veían como langostas, dice, híjole. Y eso sí les entró miedo, ya no querían ir a la tierra que Dios les había prometido, la tierra que fluía leche y miel. Mire, es como a mí, Dios me llamó a México. No le voy a decir hace cuántos años, porque usted va a empezar a hacer cuentas rápido, ¿verdad? Pero ya hace un chorronal de años. En el 1983, el 15 de agosto de 1983, yo llegué a México. Llamado por Dios. Hermanos, y cuando llegué a México, yo salía a predicar a las calles, a las casas y todo. Y regresaba a la casa a llorar, hermano. Señor, si tú me trajiste a México, vuélveme a confirmar qué dura es esta gente, Señor. Le decía yo al Señor, hermano, porque en ese tiempo no había tanto evangelio en México. La situación era bien dura, habían gigantes en las calles, hermano. Gigantes a todo lugar donde uno iba a predicar. Uno espera que cuando le dicen a uno, oh, te enviamos como pastor y toda la cosa, a uno dice, pastor, ¡ja! ¡Qué bonito! A México, ¡ah!
Hermanos, fíjense que como yo no había entendido mis luchas ni el campo que había entrado, no le miento, pero en un mes ya el Señor ya me había dado 50 personas que se estaban congregando en el lugar donde lo estaba reuniendo. 50 personas. Pasaban casos, hermano. Me llevaban gente con unas enfermedades, con unas situaciones que la gente se quedaba asombrada y decía, qué bárbaro. Ayer el pastor oró y hoy ya no tiene nada en el brazo. ¿Cómo? Se asombraban, hermano. Entonces, miren, nosotros tenemos luchas muy fuertes, pero no tenemos que tenerle miedo a las luchas. Nosotros tenemos desafíos bien grandes, pero no le tengamos miedo a los desafíos. Muchas veces, hermano, hay hermanos o hay personas que quieren emprender un negocio y con miedo lo emprenden, hermano. ¿Y será que ahí será el lugar? ¿Y será que la voy a hacer? ¿Y será que sí voy a vender? ¿Y será que sí voy a hacer algo? ¿No voy a perder mi dinero? Ay, digo yo, ¿para qué sirven esos? No han empezado el negocio y ya están derrotados. Con su frustración, hermano. Viendo problemas, viendo gigantes, viéndose derrotados. Hermano, no. Nosotros como hijos de Dios no tenemos nunca que vernos derrotados, por muy grande que sea la lucha. No tenemos que vernos como derrotados. Tenemos que levantarnos y decir, hoy es cuando más voy a orar, hoy es cuando más voy a ayunar, hoy sí se va este demonio de aquí, hoy sí esta persona va a quedar libre, hoy sí Dios va a hacer cosas grandes. Miren, hermanos, un día orando en la estación, estábamos todos haciendo guerra espiritual y viene el Espíritu Santo, me cae. Hermanos, dice el Señor, que vienen cambios grandes a este lugar. Van a quitar las vías del tren. Veo máquinas trabajando en la estación, quitando las vías del tren. Vienen cambios a este lugar muy pronto. Hermanos, a la semana estaban quitando las vías del tren. Yo dije, qué bárbaro. Pero miren, no solo eso. Dios me metió, hermanos, en la boca del león. Miren, bien terrible. ¿Por qué, hermano? Al lado donde hacíamos los cultos se armaban unos pleitazos cada 24 de diciembre o 31 de diciembre, hermano. Botellazos con piedras, con todo, como 40. Y yo me metía en medio de ellos a hablarles. Mi esposa decía, no te metas, te van a matar. No me hacen nada, hombre, decía yo. El asunto es, hermano, que desde que empezamos a atar los demonios de ese lugar de pleito, nunca más ha habido un pleito en esa calle. ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando nosotros aprendemos a creerle a Dios, Dios hace grandes cosas a través de nosotros. Pero cuando nosotros estamos titubeantes, Dios no puede hacer nada con nosotros. Porque estamos titubeando, no le estamos creyendo, hermanos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Al que cree, todo, no dice algunas cosas, no dice, todo le es posible. Una vez me trajeron una mujer ciega. Híjole, dije, yo sí me afligí. Le soy sincero. Señor, mi Dios, dije, ¿qué están haciendo estos pastores? Pastor, me dice, ore por ella. Pues yo los jalé a todos. Ok, oremos juntos. Dios le va a dar la vista. Yo nada más le dije, ¿usted cree que Dios le puede dar ojos nuevos? Y me dice, sí. Ya se los dio, le dije. Y empezamos, en el nombre de Jesús, ahora esa ceguera se va. En el nombre de Jesucristo le das ojos nuevos. Hermanos, y el asunto es que, ¿sabe cuál es el problema ahí? El asunto es que cuando alguien tiene aquí abierto, y hasta le hace así, hermano. Qué bien, pero esa mujer no tenía abierto nada, tenía sellado aquí, hermano. Híjole, ¿y ahora? Y oí la voz que me dice, ábrele los párpados, porque yo ya le di ojos nuevos. Y le empiezo a hacer así, hermano. Y aquellos ojos bien limpiecitos, hermano. Y toda la gente gritando ahí, pasando algo, una revolución, hermano. Entonces, miren, este mundo lo han poseído gigantes. ¿Sí me oyó? Gigantes que han trabajado con diferentes armas. Y como usted no despierta a la realidad de la vida, ellos están haciendo desastres. Pero cuando usted despierta, usted empieza, Padre, yo levanto mis manos y declaro que toda arma del diablo es destruida. Levanto mis manos y declaro que todo poder satánico es destruido.
levanto mis manos y declaro que toda enfermedad es destruida. Arrancas todo mal. Lo declaramos por tu palabra. Resuelves todo problema por muy difícil que se vea. Y lo declaro con tu palabra, Señor. Lo declaramos con tu palabra. Que no hay problema que el Señor no pueda resolver. Sea financiero, sean deudas. Oye, si tienen deudas, Dios va a resolver tus deudas. Si son tus huesos, Dios los va a sanar con su palabra en esta hora. Si son tus riñones, Dios los va a sanar con su palabra. Si es tu hígado, Dios lo va a sanar con su palabra. Para nosotros son gigantes, pero para Dios no es nada, porque Él es el todopoderoso, el grande hacedor de maravillas, el que todo lo puede. El que todo lo puede, hermano. Agárrate de Él, Él todo lo puede. Y dile: Señor, me agarro de ti, tú todo lo puedes, Señor. Miren, hermanos, tenemos que despertar a la realidad. No piense que no tenemos enemigos, muchísimos tenemos, más que los políticos. Sí, tienen muchos enemigos, pero nosotros tenemos más. Es terrible, hermanos, cuando nosotros no entendemos. Por eso el apóstol Pablo se vio en la necesidad de decir: hermanos míos, nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha es contra principados, nuestra lucha es contra potestades, nuestra lucha es contra huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, hermanos, entendamos contra qué luchamos, pero no estamos solos, y nuestras armas, como dice la Biblia, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así lo dice la Biblia. Si creemos en Dios, la tenemos ganada. Si creemos en Dios, tenemos éxito. Si creemos en Dios, tenemos victoria. Nada hay imposible para Dios. Hermanos, cuando yo veo el que es alcohólico y que dice: pastor, no puedo dejar el alcohol. Mire, digo, de a poquito la voy a ir dejando, de a poquito. Ya de 10 nada más me tomo 9, pastor. De a poquito se está cumpliendo. Ya de 9 me quedan 8, pastor. Y ya de 8 ya me quedan 7, y ahí va. Y al rato, hermanos, de 7 se lanza hasta 20 otra vez. Y se frustra. Se frustra porque dice: ¿por qué no puedo ser libre de esto? Miren, el que cae en el alcoholismo no es que no quiera dejar de ser alcohólico. No puede. No puede. Yo me acuerdo que yo decía: ya no voy a tomar. 15 días sin tomar. A los 15 días soñaba que estaba en una cantina y tomando, hermano. Y en la mañana era toda espumosa la boca. Y soñé que anoche tomé y amanecí crudo hoy. Fíjese cómo los espíritus trabajan la vida de uno. Y uno piensa que realmente esto es una sugestión nada más. No. Son ataques espirituales que te llegan al sueño, que te llegan cuando están en tu cama. Son ataques de muchas formas. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es esto: ¿contra qué estoy luchando? ¿Contra qué estoy luchando? ¿Por qué no puedo vencer el alcoholismo? Porque no te has agarrado de la mano de Dios, lo estás tratando de hacer con tus fuerzas. Miren, hermanos, hay gente que la meten a centros de rehabilitación, hasta amarrado se lo llevan. Pues amarrado, ¿cómo va a tomar, hermano? No se puede, solamente que alguien le dé en la boca, ¿verdad? No se puede. Y ya que está en el centro de rehabilitación, no lo van a ver: ay, qué bonito está, y se ve muy bien, ay, hoy sí ya lo logró. Sale, hermano, y parece que soltaron un perrito disparado a la cantina, hermano. ¿Qué solución hubo? Ninguna. ¿Y sabe por qué no hubo ninguna? Mire, yo no creo en alcohólicos anónimos, ni en neuróticos anónimos. Todo lo de anónimos no lo creo. Yo creo en el poder de Jesucristo. ¿Usted cree en el poder de Jesucristo? Si creemos en Él, Él nos hace libres. Yo me acuerdo cuando empecé mi vida cristiana. Un día llorando le dije a Dios, llevaba como una semana de convertido: Señor, yo no quiero ser hipócrita, Señor.
Yo no quiero ser eso, cámbiame, cámbiame, llorando, hermano. Le lloraba a Dios, cámbiame. No voy a meter en ayuno una semana, Señor, una semana sin comer, hermano. Cámbiame, Señor. Cámbiame, hazme libre, demuestra que tú eres grande. Señor, manifiesta tu poder a tu vida. Hermanos, y empiezo a experimentar cambios en mi vida. Los cambios no van a llegar así, hermano, como que, hey, pastor, trajo la varita mágica. No, no tenemos varita mágica. Usted tiene que acercarse a mí como pastor. Y yo le voy a decir, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto otro. Y juntos vamos a estar orando. Vamos a estar ayunando. Vamos a estar pidiéndole a Dios que Él lo haga libre. Y Dios lo va a hacer. Y cuando Dios lo haga libre, usted va a llorar de felicidad. Y va a decir, Dios es grande. Para Dios no hay imposible. Hermano, ¿por qué? Porque lo he visto en gente que Dios las ha cambiado. Mire, conocí un hombre que a las 3 de la mañana sacaba a su esposa a la casa golpeándola de borracho que era. Y no lo dejé. Ahí estuve sobre de él, hermano. Y mire, con el tiempo él cambió, se convirtió a Cristo. Y era un alcohólico pesado, no le hablo a cualquier persona. Hermanos, cuando una vez él me vio llegar a Estados Unidos, se puso a llorar. Y me abrazó como que era, haga cuenta que llegó el papá y el hijo lloró ver a su papá llorando, hermano. Y qué alegría verte, hermano, me dice. Qué bonito que ya estás aquí con nosotros. Qué lindo es ver vidas transformadas por el poder de Dios, hermanos. Eso es hermoso. Pero también hay que entrar en un campo de batalla, donde tenemos que aprender a ser valientes. ¿Quieres cambiar? Humíllate ante Dios. ¿Quieres cambiar? Ruégale, suplícale a Dios. Y Dios te va a liberar. ¿Y sabes qué? Te va a transformar en otra persona. Entonces ahí es donde vas a decir, Dios es real. Dios es verdadero. Dios es todopoderoso. Amén. Bueno, entonces mire, la palabra, hermanos, de amenazas viene de esta palabra de jebuseos, que son los que intimidan, son los que, hermanos, meten ciertos temores en las personas. Jebuseo, la palabra hebrea es 2982, jebus que significa trillado o lugar para pisotear. ¿Se imagina usted contra qué nos enfrentamos? Gigantes. Los jebuseos eran gigantes. Y hermanos, eran los encargados de trillar o pisotear al pueblo de Dios. Usted va a decir, híjole, ¿con qué razón mis luchas son fuertes? No son contra cualquier cosa, gigantes. Pero dice el Señor, que no temas, que Él está contigo, que no desmayes, porque Él está contigo. Miren, hermanos, nosotros cuando vemos la situación dura, ¿qué nos pasa? Nos sentimos bien campeones. Cuando no hay luchas, ahí no hay problema. Pero cuando llegan, ¿qué pasa? Nos desinflamos, nos decaemos, nos desanimamos, empezamos a perder la fuerza. Entonces, hermano, por eso es que es tan importante entender contra qué luchamos. Gigantes que se llaman jebuseos, los que fueron enviados a trillar o a pisotear al pueblo de Dios. Entonces ahí es donde tú tienes que pensar, ay, yo no quiero que me pisotee. Yo no quiero que me tomen como trigo. Yo quiero mantenerme de pie siempre. Yo quiero ser una guerrera o un guerrero de Dios que esté de pie y que entienda contra qué tiene que luchar y no se va a acobardar aunque ya sabe a qué vienen sus gigantes. Dice que vienen a pisotearnos. Si nosotros nos van a pisotear, si nosotros no estamos en el Señor, pero si estamos en Cristo, hermano. Son, como dijo Josué, son pan comido, dijo Josué. Mire, eso es hablar creyéndole a Dios de que Dios todo lo puede. Ahora mire, temor. El temor, hermanos, hay gigantes que producen temor. Después lo vamos a ver después de leer estos versículos. Deuteronomio 1:21 dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Oiga, hermano, ¿por qué algunos no toman lo que Dios ofrece? Porque no hacen como Dios ha dicho. Es que yo le hago como le hacen en aquella religión. Es que yo le hago como los de enlace.
No se crea mucho de enlace. Enlace es pura fantasía y pura sacadera de dinero. Eso no es correcto. El evangelio no es de esa forma. Pura sacadera de dinero. Pasan 3 meses hablando de dinero, 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 y no le enseñan al pueblo a liberarse de sus gigantes. Eso es terrible. Entonces aquí lo que la Biblia dice: mira, nada más cuida de hacer como te ha dicho, como Dios te ha dicho. Cuida de hacer como Dios te ha dicho. No le hagas de otra forma. Ay, pastor, ¿y si pongo un vaso con agua debajo de la cama, no será que se apresura más rápido la bendición? No, hombre, eso es brujería. Oiga, pastor, ¿y si pongo el muñequito que le hace así en el negocio, no será que va a llamar a mis clientes más rápido? Eso es brujería. Entonces, ¿qué hago? Aprende a depositarte en las manos de Dios y a creer que tu Dios es todopoderoso y que Él va a suplir tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, solo haz como Dios te ha dicho y no desmayes, dice la Biblia. Ahora, Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿qué dice? Yo estaré confiado. ¿Cómo debe ser la posición de un guerrero, de una guerrera? Aunque un ejército acampe contra ti, ¿qué dice? No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra. ¿Cómo vas a estar si te levantan guerra los gigantes? Confiado. Confiado. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Entonces, todo va en la confianza que tenemos en Dios. ¿Confías en tu Dios? A ver, yo quiero saber, ¿confías en tu Dios? Póngase de pie, póngase de pie. Quiero ver si siente que usted confía en su Dios. ¿Vienes enfermo? ¿Te duele algo? ¿Traes problemas? ¿Te está pasando algo extraño? A ver, ¿a quién le está pasando algo extraño? ¿Quién está enfermo? ¿Ustedes? Bueno, ahí donde están. ¿Tienes problemas? ¿Te pasa algún problema? ¿Ninguno? Sí, hay muchos. Bueno, mire, yo quiero que usted entienda que nuestro Dios todo lo puede. Si Él dice que nos va a transformar en otro, hermanos, eso es cierto. Si tú dices, Señor, yo te creo, mire, hermano, a veces yo a predicar voy y me ataca un gigante por ahí. El otro día le decía al hermano el miércoles a predicar y me agarró un dolor aquí. Dije, esto no es normal. En el nombre de Jesús, ahí estaba yo, allá a aquel lado, reprendo ese demonio. Se va ahora en el nombre de Jesucristo. Terminó el culto y ya no tenía nada. Entonces, si usted cree que su Dios es todopoderoso, usted va a poner en práctica su palabra ahora. Si le duele un pie, dígale así, mire, en el nombre de Jesús se va toda dolencia, todo mal es quitado. Si le duele la cintura, usted le va a hacer así, mire. Va a decir con un hermano, la panza no me deja. Hermanos, disculpen, hermanos, que no vi antes de decir lo que dije. Discúlpenme, por favor. Bueno, el asunto es de que usted crea que para Dios no es imposible. Mire, hermano, yo me he metido en desafíos. Una vez un hombre lo acababan de desahuciar del hospital por su columna y en una silla de ruedas, pero sí se podía parar. Y yo le dije, el Señor me acaba de hablar y me acaba de decir que te vas a ir sano de aquí, libre de toda enfermedad de tu columna. Y cuando yo le dije, cuando yo diga, en el nombre de Jesús eres sano, tú te agachas y empiezas a hacer ejercicios y Dios ya te sanó. Y cuando yo le dije así, se quedó así, hermano, y parecía que los ojos se le iban a salir y me veía así. Y yo le digo, el Señor ya te sanó, y se puso a llorar, hermano. Dios ya lo había sanado de su columna, lo habían desahuciado. Entonces, mire, en el nombre de Jesús va a recibir lo que usted necesita. Yo voy a decir por la palabra y usted por la palabra va a recibir. En el nombre de Jesucristo, Señor, por tu palabra, yo ahora declaro sanidades
declaro liberaciones, declaro solución de problemas en el nombre de Jesucristo. Por tu palabra, haga lo que no podía hacer. En el nombre de Jesucristo, declaro riñones sanados, declaro cinturas sanadas, declaro columnas liberadas, declaro, Señor, sanos a tus hijos, libres, Señor, por tu palabra, libres por tu palabra, libres por tu palabra. Por la palabra los transformas, por la palabra los liberas. Shema yesei kamas tu kanda reba. Unemeste yora masiaba. Arrabasto yara mosto yera kanda. Eno brava shira basaira. Ebrasia yara. Él quiere que tú experimentes su poder y que conozcas su palabra y que lo conozcas a Él, que Él es real y Él es verdadero. El Señor tiene en sus manos tu vida, tu familia, tu hogar, tus hijos, tu trabajo, tu negocio. Todo Dios lo tiene en sus manos. No temas. No temas. Aunque se haya levantado algo grande, no temas. Nada más dobla tus rodillas y di: papito, yo creo que tú me das la victoria. Van a ser avergonzados y van a ser confundidos, porque tú estás conmigo, Señor. Tú lo has prometido. Que mi corazón no desmaye ni mis fuerzas se agoten. Señor, contigo somos más que vencedores. Mire, quiero que oiga esto. Eso que Dios le dice a Josué, 1:6 y 7. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No temas, solo esfuérzate y no desmayes, dice el Señor. El Señor está dando promesas, hermanos, de prosperidad. Esta es la verdadera prosperidad. No aquella prosperidad donde te quieren sacar 1 millón para que tú tengas 2. No, eso es mentira, eso es falsedad. La verdadera prosperidad llega cuando nosotros obedecemos y hacemos como Dios ha puesto en su palabra. Ahí es donde prosperamos. Pero fíjense qué tremendo, hermanos. ¿Por qué llega el temor y el desánimo? Porque los gigantes son feos y pelean de una manera intimidante, con palabras blasfemas intimidan. Entonces fíjense que esta era la lucha que traían los gigantes, que se llamaban eteos. Y eteo es una palabra hebrea, hermanos, que significa significa terror. ¿Se imagina usted que usted diga: híjole, el terror es horrible? Pero si con nosotros está el poderoso gigante, dice su palabra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Quiere decir que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y no desmayamos, hermanos, los eteos van a ser derribados. Aunque traían terror, ¿cuáles eran las palabras de Goliat? Tu comida se la voy a dar a las aves de los cielos y a los perros. Y le decía perro a David también. ¿Cómo dicen esas personas que extorsionan? Blasfemias horribles, hermanos, para debilitarlo a uno. Pero nosotros debemos de estar firmes en Dios. Mire, una vez uno me dijo: soy el comandante. ¿Y eso qué? Le digo: coopera porque vamos a quemar tu casa. Ya van mis muchachos para allá. Y le digo: ¿eres más poderoso tú que Dios? Le digo: nada más contéstame, ¿eres más poderoso que Dios? Me colgó, porque no soportó que yo le hablara de Dios. Porque ellos usan una estrategia, palabras blasfemas y vulgares, para debilitarlo a uno. Ahora, ¿qué palabras tenemos que usar nosotros?
¿Qué dijo David, hermano? Cuando al blasfemo aquel hablaba. Pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios del cual tú has blasfemado. Mire, hermano, qué lindo, ¿eh? Que nosotros aprendamos a agarrarnos de la mano de Dios y decir: yo vengo en el nombre de Jesucristo, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermanos, si nosotros estamos agarrados de ese nombre, no debemos de tener terror, porque Dios está con nosotros. Cananeos. ¿Sabe qué significa cananeo? Es gigante también. Significa mercader materialista. Hermanos, los hijos de Dios, por eso diezmamos. Yo diezmo como pastor. Usted lo ha visto. Porque el diezmo nos vacuna contra el materialismo, contra la avaricia. Cuando nosotros, miren lo que dice ahí, 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Quiere decir que cuando uno no se vacuna contra eso, hermanos, uno puede ser traspasado de muchos dolores y puede ser desviado de la verdadera fe. Quiere decir que cuando nosotros diezmamos, Dios nos vacuna para permanecer en la fe verdadera, hermanos, y para no extraviarnos. Es que estamos en tiempos bien peligrosos y bien difíciles. Por eso es que tenemos que hacer todo al pie de la palabra, hermano. Mire, salen modas por ahí, hermanos, de ciertas iglesias y predicadores, pero nosotros no sigamos esas modas de evangelio, sigamos lo que dice la palabra. Si la palabra dice algo, hagámoslo como dice. Y no sigamos, hermanos, esas mañas que han metido en otras iglesias. Sigamos la palabra al pie de la letra. Y entonces vamos a ser bendecidos por Dios. Entonces nuestros enemigos, al oír de nosotros, se van a espantar. Aunque traigan terror, nosotros vamos a hacer espanto para ellos y miedo para ellos. ¿Se imagina qué grande es nuestro Dios? Y mire cómo dice 2 Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y hermanos, nosotros no somos un producto para que hagan mercadería de nosotros, pero por desgracia hay ministros que sí lo hacen. Fíjese que una vez fui a predicar a San Francisco, California, y un pastor me dijo: si tú le pones el nombre de nuestra iglesia a tu iglesia, te vamos a mandar a traer cada 15 días y te vamos a mandar tu cheque, pero vas a hacer todo como nosotros te digamos. Y le digo: ¿y por qué eso? Si tú quieres ayudar la obra de Dios, ayúdala. Le digo: pero no que yo cambie de predicar, ni que yo haga lo que tú digas. Le digo: voy a hacer lo que dice el Señor. Y fíjense, hermanos, que yo no le acepté y se incomodó, y la iglesia estaba contenta porque Dios había ministrado esa noche. Pero uno de los jóvenes me dijo: ¿qué crees que pasó con aquel pastor? Vendió la iglesia, el templo con todo y la gente a la iglesia católica. ¿Qué dice la Biblia? Harán mercadería de vosotros. Mire, hermano, qué lamentable, ¿verdad? Que algunos vean la iglesia como eso, hermano. Si ustedes son joyas del Señor, ustedes son perlas en las manos del Señor, amén. Tienen un alto precio, pero no para hacer mercadería de ustedes, ni para ser materialistas tampoco. Por eso es que siempre le decimos, la Biblia dice esto: no se llene de materialismo, no se enamore del dinero. ¿Sabe usted que el dinero le coquetea a uno? Y hasta le habla. Híjole, todo eso vas a dar, dice. Y qué duro. Y entonces lo está estorbando el enemigo para que usted no sea bendecido y no prospere, y que el enemigo lo tenga atemorizado, hermanos, de una manera que lo haga a una persona materialista que no tiene tiempo para Dios, porque para usted la vida es puro negocio, 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 y usted no pone a Dios en todo lo que hace. Cuando usted toma en cuenta a Dios en lo que hace, dice la Biblia, entonces el Señor enderezará tus veredas. Mire, hermano, el Señor va a enderezar lo que se te había torcido. Donde te habías torcido, Dios te va a enderezar. Por eso la Biblia dice que Dios nos da senda y nos da camino. Y por muy torpe que sea, dice, no se saldrá del camino. Ah, qué bonito, ¿verdad?
Qué bonito que Dios nos da promesas, promesas que los gigantes nos han querido robar. Por eso, mire, otro gigante es la soberbia. Y fíjense, hermanos, que había unos gigantes que se ponían un collar en el cuello. Usted ha visto esos documentales de los africanos, que luego les ponen un montón de collares aquí, tienen el cuello así, ¿verdad? Y unas cosotas aquí en las orejas, ¿verdad? Fíjese que eso tiene un sentido de ser. Mire, casi lo voy a subir un poco porque creo que aquí abajo traigo, a ver, cananeos, mercaderes, no, me pasé a ver, soberbio. Los anaseos, los de Anac, descendientes de Anac. Y Anac significa, hermanos, la soberbia de corona. Eran los gigantes que traían corona en el cuello, pero la traían porque su cuello estaba erguido y largo, y eso demuestra que eran personas soberbias. Y esos quieren gobernar sobre la iglesia, hermano. Quieren gobernar sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, porque a veces, hermano, a temprana edad uno ya es soberbio. Y Dios no quiere que seamos soberbios. ¿Qué dijo Jesucristo en Mateo, hermano? Aprended de mí, dijo, ¿verdad? Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando uno es soberbio no tiene descanso el alma, hermanos. Entonces es importante que nosotros podamos derribar a Anac, gigante. Números 13:33 dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Oiga eso. Y 2 Corintios, ahí termino, 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Quiere decir que para no ser soberbios tenemos que aprender, hermanos, a derribar todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Todo lo que nosotros veamos, digamos, esto no es de Dios, yo lo derribo en el nombre de Jesucristo. Y no voy a permitir que me pongan corona en mi cuello. Oye, usted ha visto corona en el cuello. Nosotros decimos así que el Señor nos va a coronar, ¿verdad, hermanos? Pero corona en la cabeza, no en el cuello, hermano. Entonces, corona en el cuello, lo que está diciendo: los que tienen el cuello erguido, que son altivos, son soberbios. Mire qué tremendo. Hermanos, la soberbia destruye hogares, destruye familias. Hermanos, cómo duele el corazón cuando uno de repente dice uno: a ver qué dicen hoy las noticias, y vemos ahí que sale uno que embravecido tratando a la mujer, pero horrible, y te voy a matar el día de hoy, si te veo te mato. Y uno dice: qué tipos tan soberbios, qué soberbios. La ceguera los ha cegado de tal manera que están en público y los están oyendo y viendo, y no se detienen. Su soberbia es tal que ellos creen que con sus amenazas pueden destruir y fomentar el miedo, hermanos, y debilitar a la gente. Miren, hermanos, si algo tenemos que aprender del Señor es que la humildad también es un arma poderosa. Dice la Biblia que las palabras blandas hacen bajar el furor, dice la Biblia. Eso es como decir: tu enemigo viene armado con soberbia. ¿Cómo se la vas a bajar? Mira qué agresivo es. Con palabras blandas. Si en tu hogar hay contiendas y discusiones, no contestes igual. Ay, es que mi marido no le para la boca, y pues yo también, a mí tampoco me para. Entonces, ¿qué pasa cuando tampoco ni a uno de los dos se les para la boca, hermano? Se les detiene de estarse ofendiendo. Quiere decir que son soberbios. No hay quien use prudencia y use palabras blandas que hagan bajar la ira. Hermanos, hogares se han destruido, familias han muerto por la soberbia. La soberbia es un orgullo, pero es un orgullo de altanería que ve con menosprecio a los demás y que trata, hermanos, como todo un gigante, destruir a los que atemoriza y tenerlos siempre cautivos con miedo. Yo quiero decirte, Cristo murió en la cruz del Calvario y murió y nos liberó de toda maldición.
Por eso es que Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si alguien te está saliendo ahí como un anaseo, un anac, con cuello erguido, tú dile: en el nombre de Jesucristo, yo declaro su presencia en nuestras vidas y en nuestra casa. Declaramos bendición en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestros nietos y hasta donde llegue, hermanos. Que esa bendición alcance a todos. Mire, usted vino aquí hoy para entender algo: que Cristo ya derrotó a todos los gigantes que se han levantado contra nosotros. Ahora la confianza que debemos de tener es esa, y no amedrentarnos cualquiera que sea nuestra situación, no amedrentarnos, sino tener la confianza de que el Señor nos va a ayudar a vencer toda situación difícil, porque para Él no hay imposible. Así que hoy se han levantado gigantes, también gigantes de enfermedad, hermano. Mire, les soy sincero, anoche yo estaba, porque a mí Dios me habló, y cuando me habla algo yo me preocupo, me esmero por escudriñarlo y sacarlo más que pueda. Pero yo le decía a mi esposa: y ya estuvo bien, le digo, son las 12 de la noche, ya la 1, y yo no termino este tema, porque entre más investigo, más nombres de gigantes aparecen. Híjole, qué terrible. No, aquí le paro con esto, aquí ya me pongo a armar mi tema. ¿Por qué, hermano? Porque Dios me habló y me hizo sentir que hay situaciones que están pasando en el pueblo de Dios de miedo. Tienen miedo a la enfermedad, tienen miedo a morirse, tienen miedo a muchas cosas. Y eso no es correcto. Eso quiere decir que el enemigo los está amedrentando, y no tenemos que permitir eso. Tenemos que levantarnos en el nombre del Señor y decir, como dijo David: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a blasfemar así de los escuadrones del Dios de Israel? Hermanos, nosotros debemos de ser celosos de las cosas de Dios y no permitir, cuando veamos que el diablo está haciendo estragos con alguien, decirle: venga, yo voy a orar por usted. Y Dios va a hacer cosas grandes en su casa. Pero esfuércese, vamos a la iglesia, busquemos a Dios. Usted va a encontrar fortaleza y va a encontrar familia en la iglesia que la va a amar mucho. Por eso, mire, cuando alguien viene aquí, denle amor, sea amable. Amén. Seamos amables, no seamos todos secos, hermano. Seamos gente sociable, que mostremos el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Y eso qué va a hacer? Que va a hacer que los que se sienten desamparados se sientan bajo un abrigo. Como dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mire, déjeme bendecirlo. No quiero que se vaya sin irse bendecido de aquí. Déjeme bendecirlo. Levante sus manos, si quiere parar, pare, si quiere quedar sentado, quédese sentado, pero déjeme bendecirlo. Dios lo trajo aquí para bendecirlo. No permita que los gigantes le roben la bendición. Papito amado, estamos delante de ti. Y tengo la seguridad, la confianza, la certeza de que tú estás aquí. Y estás ahora extendiendo tus alas sobre este lugar. Porque tu palabra dice que bajo tus alas estaremos seguros. Escudo y adarga es tu verdad. Papito, hoy como ministro tu palabra, bendigo a todos los que están hoy aquí en tu casa. Bendigo sus vidas, bendigo sus hogares, bendigo sus trabajos, bendigo su esfuerzo, bendigo sus finanzas. Que les vaya bien, Señor, que prosperen. Hermana, hermano, te bendigo para que prosperes. Te bendigo para que ya no seas la misma persona. Te bendigo para que tu vida sea transformada en otra vida de parte de Dios. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu matrimonio. Bendigo a los tuyos. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Y declaro que su poder está haciendo cosas grandes en sus vidas. Hoy los envío con la palabra a sus casas. Los envío con la palabra de poder a donde vayan. Y la palabra va a seguir creando y va a seguir haciendo cosas en sus vidas.
los envío con esa bendición poderosa de la palabra de nuestro Dios y declaro que por la palabra muchas cosas van a cambiar en sus vidas porque el Altísimo Dios ha puesto la mirada en ustedes. Papito, gracias. Muchas gracias. Hoy los envío sanos a los que venían enfermos. Los envío sanos. A los que venían tristes, los envío alegres. A los que no traían gozo, los envío con gozo a sus casas. Dice su palabra que Él ha cambiado nuestro lamento en baile y nos ha ceñido de alegría. Que las bendiciones del Altísimo Dios vayan con cada uno de ustedes. Los bendigo y doy gracias a Dios por sus vidas. Váyanse y compártanle al que está necesitado. Sean de bendición. Gracias, Señor. Muchas gracias. Cantamos un coro. A ver qué coro. Dios no nos dejó hasta para volver. Nos trajo aquí a poseer